El tema de hoy, dentro de la serie de Romanos, estamos en el capítulo 9, que es un capítulo que habla la verdad de Dios. En ese sentido, no es un capítulo complicado, pero nosotros los hombres lo hemos hecho complicado porque hay verdades de Dios que no nos gustan. ¿Y por qué no nos gustan? Porque somos malos. ¿O no? Somos malos, ¿no? ¿Hay alguien que sea malo aquí? Todos somos malos, somos todos pecadores. Y esa es la condición del hombre. Y el texto que vamos a ver hoy, que leímos y vamos a tratar del versículo 19 al 24, que lleva por título la prédica, ¿por qué Dios salva? Va a hablar de la distancia infinita que hay entre el Dios creador todopoderoso y bondadoso, dador de su gracia, y el hombre pecador que tiene un corazón malo. ¿Cómo puede el hombre llegar a Dios? No puede, ni quiere. Y esa es la verdad que a muchos no les gusta oír. Y yo hago esa pregunta. ¿Cuántos malos habemos aquí? Todos somos malos. Lo que pasa es que hacemos cosas distintas, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Gracias a Dios, ¿no? Por su amor yo viviré. Dice el texto, porque el hombre, como es malo, va a ponerse a discutir con el Señor. En el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué yo soy culpable si tú eres soberano? Y Pablo va a responder esta verdad. Me gusta cómo empieza el versículo 20. Mas tú, oh hombre, y puedes reemplazar esa palabra perfectamente como pecador. ¿Quién eres tú? ¿Te crees Dios? ¿Para discutirle a Dios? Empezamos suave día, ¿no? Si a alguien se le permitiera hacer lo que sea, ¿sí? Imagínense esa situación, lo que sea, sin sufrir ninguna consecuencia, para tener todo el poder y riqueza del mundo, ¿se imaginan? Ni una consecuencia. ¿Qué haría para obtenerlo? Cualquier cosa, ¿o no? O podemos decir o explicar esa situación como, ¿qué tan malo puede llegar a ser el hombre? Hay hombres malos, ¿no? ¿Por qué hay unos más malos que otros? ¿Nacieron más malos? Todos somos igual de malos, lo que pasa es que no todos cometemos los mismos pecados o llegamos a tales, tales o cuales niveles de maldad, pero como capacidad de hacer lo malo tenemos todas la misma, absolutamente todos. Vimos en la predicación pasada el caso de Faraón y de Moisés, recuerda, ¿no? Lo que Dios hizo con Faraón, lo que Dios hizo con Moisés. Ambos eran pecadores, ¿o no? De hecho, ambos eran asesinos, ¿o no? Sí. Ambos también vieron el poder de Dios. ¿Qué los diferenciaba? ¿Qué diferenciaba a Faraón de Moisés? Y la respuesta es nada, salvo la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Solo que el deseo divino otorgó misericordia a uno y no a otro. Y esa es toda la diferencia. Ponte tú en el lugar de Faraón o ponte tú en el lugar de Moisés, estás en la misma situación. La justicia de Dios obra en pos de su santidad. ¿Debía morir Moisés por causa de sus pecados? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y la respuesta es sí, claro, debería haber muerto. Así como tú y yo deberíamos haber muerto por causa de nuestros pecados. ¿Es injusto Dios? No. Esa es justamente
la justicia de Dios, que castiga con muerte el pecado. Pero vemos una respuesta en los altos propósitos de Dios. Y quise ponerse altos para decir, ¿dónde está Dios comparado con nosotros? La respuesta está en esos altos propósitos de Dios, de la alabanza de su gracia. Y eso es lo importante. Tienes que conocer la gracia de Dios y aprender a vivir en ella. ¿Qué cantábamos? Por su amor yo viviré. Por su gracia es que podemos vivir, tener una vida plena en Cristo y una vida eterna en Él. No por algo nuestro, por la gracia de Él. Y la pregunta es, debiendo estar muertos, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios salva? Si no fuera por la gracia de Dios, y ahí tenemos una idea, ¿no? Nada nos detendría en hacer el mal. Al principio, en la carta de Romanos, en el capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni lo adoraron. ¿Recuerdas? Y en el versículo 28 va a decir, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo sacaron de sus vidas, no quisieron ir a Él, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo tipo de maldad. Y hay una frase que dice, Dios los entregó, y uno dice, ¿es injusto Dios? ¿Qué significa Dios los entregó? Simplemente que Dios, como una figura, ¿no?, se retira en su gracia para dejar que el pecador haga sus pecados. ¿Cuán terrible es entonces vivir fuera de la gracia de Dios? Un hombre que vive fuera de la gracia de Dios, ¿qué va a cometer? Pecados, pecados, todo tipo de pecados, todo tipo de maldad, incluso aquella que nos espanta. ¿O no? Y pensamos que a veces podemos jugar con el pecado desconociendo la gracia de Dios, como Faraón. ¿Y qué dice la escritura de Faraón, capítulo 9 de Romanos? Porque la escritura dice a Faraón, versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios en su gracia va a mostrar su justicia y su gracia. Y va a usar a Faraón. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Dijo, ¿a este lo voy a usar? No, porque Faraón era malo. Y podría haber sido cualquier otro. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, que es lo que estamos haciendo hoy. Eso significa, lo que dice acá, te he levantado o te he entregado. Porque Dios va a mostrar su poder, justicia, ira de Dios sobre el pecado y su gracia. Salvación para su gloria. ¿Por qué salva a Dios? No lo entendemos. ¿Por qué debería juzgarnos solamente? Porque somos pecadores. Como Faraón. Como Herodes. ¿Recuerdas a Herodes? Que cuando supo que había nacido el rey de Israel, ¿qué dijo? Le envió una tarjeta de bienvenida, ¿no? Mató a todos los niños en Belén. Y uno dice, ¿qué tipo más malo? Nosotros somos igual. La diferencia es la gracia de Dios en nosotros. Y hay una gracia de Dios que es una gracia para salvación, que nos lleva a Cristo y nos pone en Cristo para vivir de acuerdo a su voluntad, según lo que Él pone en nuestro corazón a hacer, como veíamos más temprano en la escuela dominical, obedecer el Evangelio. Eso lo hace Él en su gracia. Pero hay otra gracia que se llama la gracia común. En el capítulo 14 que estamos viendo en Hechos, en la escuela dominical, más adelante, voy a hacer un spoiler, dice
en el versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿De quién está hablando? De Dios. Ha dejado a la gente andar en sus propios caminos, como Faraón, como Herodes, en un tiempo como nosotros también. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. ¿Eso es solamente para los salvos? No, es para todos. Eso es lo que se llama la gracia común. Y mira lo que dice después, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es para todos. Es un Dios de gracia. Y Él en su gracia va a obrar en sus propósitos, usando incluso a los malos para ayudar a los buenos. Si quieres verlo como una película, ¿no? O para ayudar a los suyos. Si no fuera por la gracia de Dios, les dije, nada nos detiene en cometer pecados. ¿Se acuerdan de Judas o no? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y algunos dicen, ¿por qué Jesús eligió a Judas si lo iba a traicionar? ¿Cuál es la respuesta? El problema no es de Jesús, el problema es de Judas. No creyó. Se apartó de su gracia, 3 años escuchando de su gracia, y se apartó de su gracia, y Satanás tuvo su oportunidad, ¿no? Esta es la mía, dijo. Y lo usó. Vemos entonces qué tipo de pecados puede cometer el hombre sin la gracia de Dios. De matar al Señor. Wow. Pedro, ¿tenía la gracia del Señor o no? ¿Y por qué lo negó? De nuevo, ¿qué tan malos podemos ser nosotros? ¿Por nosotros? Los que ignoran la salvación de Dios que quita el pecado y buscan mejorar su condición por medio de sus propias capacidades en sus manos, cometen el pecado más reprobable de todos, que es la autojustificación y el orgullo. Quienes tratan de eliminar su propia culpa o justificarse a sí mismos, no hacen más que hundirse cada vez más en el pecado y alejarse irreversiblemente de Dios. En la mañana veíamos 2 tipos de personas. El que cree para obedecer al Señor y el que rehúsa creer obedeciéndose a sí mismo, alejándose de Dios. Y la respuesta de Dios es clara, ¿no? Pero por esta gracia común, en este mundo, la gente no es todo lo malo que podría llegar a ser. Gracias, Señor, por eso. Versículo 18. Y vamos a ver esto de cuán lejos está este Dios de gracia del hombre pecador y cómo Dios obra para unir a este Dios de gracia con este hombre pecador. Es un milagro. Y es, ¿cómo explico eso? ¿Cómo doy gracias porque el Señor hizo eso conmigo? ¿Cuánto debo humillarme? Porque yo merezco la muerte. Pero hay algunos que son porfiados y preguntan, esa es la idea de Pablo, ¿no? Y la pregunta viene básicamente de un incrédulo. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa Dios al hombre? ¿Sí? ¿Por qué yo soy culpable? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios es soberano, ¿por qué me echa la culpa a mí? Básicamente. Buena pregunta, ¿no? ¿De qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Ah, Dios es injusto. ¿Dice eso? ¿Quién dice eso? El que no conoce a Dios.
Primero, tenemos que entender que Dios inculpa por causa del pecado. ¿Sí? Estamos todos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Toda la carta de los romanos es una carta. Cuando tú lees una carta, te vas a dar cuenta que Dios te está diciendo todo el tiempo lo mismo, y cuando llegamos a este punto, entiendes porque te está diciendo, tú debes estar muerto. Por causa del pecado, todos merecemos justamente toda la ira de Dios. Eso es lo primero. Y segundo, la pregunta no es ¿por qué inculpa? Porque somos todos culpables. ¿Se dan cuenta que la pregunta está mal hecha? Trata de pervertir la justicia de Dios y hacernos ver cosas que no son. ¿Por qué Dios inculpa? Porque somos culpables. ¿Está bien o está mal? Está correcto, porque Dios es Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, ni negar su justicia, ni tampoco su santidad. Entonces la respuesta es clara. ¿Por qué Dios inculpa? Porque tú eres responsable de tu pecado y eres pecador. La pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué Dios elige salvar? Y eso es lo que quiere decir Pablo en este texto, que es difícil de apreciar, que es difícil de comprender en profundidad en mi corazón. Y es una situación que debe movernos a humillación. ¿En qué tenor está la pregunta? ¿Quién eres tú que quieres altercar con Dios? ¿Se da cuenta el orgullo, no? Pero ¿cuál es la respuesta? Tú mereces eso, pero yo te doy de mi gracia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero. Wow. ¿Cómo te deja eso? ¿Cómo vas a tomar decisiones en tu vida cuando entiendes eso? ¿Como antes? Versículo 20, y aquí viene este texto, ¿no? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Qué es el hombre delante de Dios? Uno puede decir, nada, no, no es nada. Es su creación, ¿o no? ¿Cómo puede una criatura reclamarle al Creador que no fue hecho como quería? Eres su creación, tú no eres Dios. Y esa pregunta del que alterca con Dios nace de un corazón que es Dios de sí mismo. Y como yo soy mi Dios, voy a discutirle al verdadero y único Dios. ¿Habrá un pecado ahí o no? ¿Qué debería hacer Dios con eso? Destruirme mismo. ¿No fuese el pecado de Satanás, que quiso ser como Dios, discutiéndole a Dios? ¿No fue el pecado de Adán y Eva? ¿No es el pecado de todos nosotros muchas veces? Y estamos en ese versículo, aunque nosotros digamos, hoy la pregunta que hizo, y nosotros a veces estamos en nuestras actitudes, en nuestras acciones, igual. Y vamos a ver por qué. Dile que no a un niño. ¿Qué va a decir? Pataleta, llanto, se enoja. O nosotros, sabiendo esta verdad, conociendo la gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, la justicia de Dios, ¿qué hacemos? Pecamos igual, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo justificamos?
de muchas maneras. ¿Y por qué pecamos? Porque nos mandamos solos. Porque es lo que yo necesitaba hacer. Porque tenía eso en mi corazón. Y empezamos a decir un montón de cosas. Y no es lo mismo que discutir la verdad de Dios. No, si yo creo en Dios, yo sé que soy pecador, Él dice cuál es su voluntad, que yo tengo que seguir, no lo que yo quiero, pero voy a hacer lo que yo quiero. ¿No es lo mismo que altercar con Dios? Y podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? No os unáis en yugo desigual, y ahí estamos, yugo desigual. Sí, pero es que, y empezamos con las excusas, ¿no? A lo mejor se convierte. Ojalá Dios pueda hacerlo, pero el método de evangelismo no es ese. Es que los hermanos son malos, me tratan mal, no me aman. ¿Y qué hago entonces? Murmuro, me enojo, no perdono. ¡Wow! Ojo, cuando tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Y nos justificamos nosotros mismos porque nos creemos nosotros nuestros propios dioses. Y hay un salmo que dice eso. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Vas a discutirle a él y lo hacemos. Bueno, y Pablo va a usar ahora Isaías para llevarnos a esta figura del alfarero. Cómo la vasija de barro o greda va a discutirle al que la forma que no le gustó ser una taza porque quería ser un plato. Esa es la idea de la pregunta. Estamos en el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Y ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Quién es? Un pecador que se cree Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Dirá el plato que yo quería hacer taza? ¿Te equivocaste? El ejemplo ya hace como ridículo, ¿no? Y lo hacemos, nosotros hacemos eso. Dice en Isaías 29, versículos 15 y 16, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y nos describió exactamente lo que hacemos nosotros cuando pecamos, ¿sí o no? Ahí estamos en ese versículo. No, y le agregamos, pero Dios me va a perdonar. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Que yo decidí pecar. Igual. Pensando que nadie va a verlo. Esos pecados cuando tú estás solo, cuando ves que nadie te ve, nadie los va a saber. Esos pecados silenciosos son terriblemente comunes, énfasis en terriblemente, porque los cometemos. Sigue el texto en Isaías, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? No, él no me hizo. Me formé yo a mí mismo de chiquitito. ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿No entendió lo que hizo? ¿Se equivocó? Yo creo que ninguno de nosotros ha dicho abiertamente eso, Señor, te equivocaste, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que no. Pero con nuestros actos decimos eso, lo mostramos. Estamos haciendo con nuestra voluntad lo contrario de lo que el Señor dice que ha puesto en nosotros hacer. Por lo tanto, ¿qué estamos mostrando? Que yo tengo la razón y ¿quién se equivocó? Y es el drama del hombre pecador. Por eso le dije, todos somos malos y lo manifestamos de distintas maneras. Pero gracias a Dios por su gracia que nos enseña estas verdades y que pone por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros el recordar estas verdades para arrepentirnos. O
aceptamos algunas cosas de Dios y otras no, como dejándolas para después. ¿No es lo mismo? Otro envase, pero es lo mismo. Otra forma del alfarero, o sea, del jarrón. ¿Dejamos a Dios ser Dios en su trono? O dicho de otra manera, ¿dejamos que Él sea soberano en tu vida? ¿Que Él gobierne tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones? Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Reconoce ese versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a hallar el oportuno socorro. Gracias, Señor, pero cuando vemos ese trono que es soberano en mi vida para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero, entonces estoy en contra del trono. A veces sí y a veces no, según me convenga. Y el trono de Dios sigue siendo el trono. Dios no cambia. Mi vista sí. Mis deseos sí son desordenados. Por lo tanto, tengo que buscar más a ese Dios de la gracia para no separarme de su trono. De hecho, Él no me va a dejar. Y como no me va a dejar, voy a sufrir las consecuencias de mi pecado. ¿Eres más sabio que Dios? Eso dice Pablo ya en el capítulo 11, el mismo Romanos, versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Levante la mano. Pero nosotros pensamos mejor, ¿o no? ¿Te das cuenta? Estamos altercando con Dios. ¿Cuán insondable, perdón, o quién fue su consejero? ¿Quién planificó la cruz? ¿Tú o él? ¿Quién es el dador de la gracia? Uf. Y podemos seguir quedando cada vez más en vergüenza y exaltando más al Señor. Otra vez, nos llama a humillación. ¿Cuántas veces desechamos su gracia, su sabiduría, por hacer nuestra propia voluntad? Y a veces, más encima, justificamos lo que estamos haciendo con versículos. Lo sacamos de contexto, sí, pero lo justificamos con la misma palabra de Dios. ¿Qué pensará Dios cuando hacemos eso? Porque nosotros no pensamos eso, porque lo dejamos fuera, para hacer lo que nosotros queremos. Pero es bueno pensar, ¿qué pensará Dios? ¿Qué siente su corazón? ¿Cómo pisoteamos su gracia? Mejor es refugiarse en la gracia que Dios da por medio de Cristo. Cristo está ofreciendo su salvación para que salgas de tu condición de pecado sujeto a la ira de Dios y te refugies en Él para salvación. Ruega al Señor en humildad por su salvación. Porque si tú no eres salvo, estás en la ira de Dios. No hay términos medios. Versículo 21. ¿Qué vimos? Que somos malos, ¿cierto? Que somos culpables. Que más encima le discutimos a Dios. Y la respuesta divina viene aquí en este versículo. Fíjate lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero, autoridad, soberanía, hacer lo que él quiera? ¿Sí? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuál es la misma masa? El hombre. Todos pecadores. La masa está dañada. Pero dice, no tiene autoridad el que hizo la masa de hacer
un vaso para honra. Y eso es lo que quiere resaltar este versículo. Derramar su gracia para que ese vaso que está dañado, que merece ser echado al fuego, ahora sea para honra. Porque Dios puede hacer eso. De hecho, lo hace. La autoridad soberana de Dios para actuar sobre el pecador en esta masa que está dañada, que debe ser quemada. La muestra, Él la quiere hacer notoria. Ese es el punto. Así como hizo notorio levantar a Faraón, ahora quiere ser notorio que Él va a hacer una obra de gracia tremenda. Un vaso de honra de una masa que es de deshonra. Lo que resalta aquí, como les digo, es la gracia de Dios que manifiesta en todo su derecho, su autoridad. Y eso va respondiendo la pregunta de ¿por qué Dios salva? Por su gracia. Porque Él quiere derramar su gracia. Dios desea hacer notorios el poder de su justicia, ira de Dios sobre el pecado, que sea notorio, para que no estén preguntando por quién culpa, sino para que sepamos quiénes somos nosotros, malos, que por la gracia de Dios no hacemos más maldades, no por nosotros, por Él. Quiere hacer notorio el poder de su justicia sobre esos pecados y al mismo tiempo, junto con eso, hacer notoria su infinita gracia para su gloria. Y es lo que va a decir los versículos que siguen a continuación. Puede leer desde el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gracias a Dios que puedes y que quieres. Y lo va a decir a continuación, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, qué está mostrando? Justicia. ¿Qué quiere hacer notorio? Que Él tiene ira sobre el pecado y tiene el poder para destruir. Cuidado con estar en esa condición. Para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese verbo, preparados para destrucción, en el original, tiene una voz pasiva. Una voz pasiva es un verbo que recibe una acción. Por lo tanto, podríamos traducirlo así. Que Dios, para hacer notoria su ira, su justicia, su poder, soporta con mucha paciencia a quienes se han ido preparando para destrucción. ¿Quiénes son esos? Todos. Porque todos hemos pecado. Por culpa nuestra. ¿Por qué Dios es culpa? Porque somos culpables. Y aún así Dios nos ha soportado con mucha paciencia para hacer notorio en el juicio el poder de su ira. Terrible, ¿no? Pero verdad. Pero luego va a decir, al mismo tiempo, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Te das cuenta que la forma del verbo cambia? Ahora es activa. Él lo preparó, Él salvó. No nosotros. De Él es la gloria. Para hacer, ¿qué cosa dice? Notorias. Para que todo el mundo sepa cuál es la riqueza de su gloria, de su gracia para salvación y para que esta vida en salvación, en Cristo, muestre la riqueza de la gracia de su gloria. Un vaso hecho que cuando tú lo tomas es un vaso de honra para Dios.
Eso es lo que debe reflejar nuestras vidas. A los cuales, ¿a qué se refiere con a los cuales? Estos vasos de honra, los que Él preparó, los que son salvos, los que Él escogió, de los cuales Él tiene misericordia, porque tiene misericordia, como decía un texto antes. De esos vasos, a los cuales también ha llamado, ha traído para sí en Cristo Jesús, para formar un cuerpo con Él, una sola persona. ¿Entiendes esa verdad, no? Si eres uno con Él, tú no eres solo. No puedes mandarte solo, sino que sigues lo que dicta tu cabeza. Tu cabeza es Cristo. Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, hablando a la iglesia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ahí termina la pregunta. ¿Y qué si Dios hace eso? Gracias, Señor, que haces eso. Si no, nos estaríamos predicando este mensaje. O estaríamos muertos, o estaríamos camino al infierno. Una de dos. Gracias, Señor, por tu gracia. Por lo tanto, de este texto nosotros debemos concluir algo, ¿no? Si Él hizo toda esa maravillosa obra en una masa que debía ser destinada a ser quemada, sin embargo Él nos saca de ahí para mostrar su gloria, su gracia, ¿cómo debemos vivir ahora? ¿Cuánto tiempo deberíamos pasar en esta vida dando gracias a Dios solo por eso? ¿Te alcanza la vida? Pero pasamos mucho tiempo discutiendo con Dios. Y tenemos que revisar qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué, si Dios obró de esa manera en nosotros aún luchamos? ¿Cuándo te vas a rendir totalmente a la gracia de Dios? Buena pregunta, ¿no? Dios quiere salvar siempre la gloria de su gracia. Y lo vemos una y otra y otra y otra vez en su palabra. Lee toda la Biblia y siempre Dios está rescatando al pecador de una o de otra manera, mostrando su gracia, llevándote a Cristo. Él es el Salvador. Hay una historia en estas lecturas diarias que está en Isaías. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el libro de Isaías, que es una historia del rey Ezequías. Son más o menos 20 años antes de que los asirios atacaran y llevaran cautivo a Israel, las tribus del norte. Primero va a atacar a Judá, donde está el rey Ezequías, y venía con un currículum, el ejército asirio, de haber derrotado a todas las naciones habidas y por haber, y les quedaba solamente ellos. Y dicen, nosotros derrotamos a todos los reyes, a todos los dioses de esas naciones. ¿Qué nos faltan? Ustedes. Y Ezequías, por instrucción del profeta Isaías, ora a Dios y Dios le responde. Entre la respuesta va a decir en Isaías 37, 35, yo la leí y dije, Señor, esto es. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. ¿Te das cuenta el verbo, no? Ampararé para salvarte. Por amor a mí mismo. Y eso nos saca todo el orgullo, ¿o sí? ¿O no? Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo, apuntando a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Dios salva para su gloria. ¿Por qué salva a Dios? Dios salva para su gloria. Ahí te puso. Si eres salvo. Ahí quiere ponerte.
si aún no eres salvo? Por amor a su nombre, porque Él es el soberano Señor de la gracia. Por eso salva. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que puede parecer dura, pero realmente es hermosa. Gracias porque, siendo nosotros tan pecadores, tu gracia es mayor. Gracias por esa cruz en Cristo que derrama esa gracia. Gracias por tu palabra que nos guía en esa gracia. En el nombre de Jesús. Amén.